Gracias, señores, por acompañarnos nuevamente en La Fuerza de la Verdad. Estamos iniciando hoy un segmento que esperamos poder tener por lo menos un día a la semana con el amigo, el general Javier Dotel. Bienvenido, Javier, a La Fuerza de la Verdad. ¿Cómo te sientes? Gracias, Julián. De nuevo, siempre es un honor estar contigo aquí para conversar de diferentes temas. Un programa muy temático, muy interesante, y esa audiencia que tú tienes tremenda en las redes sociales, bueno, pues aquí estamos a tu disposición. Gracias. Estuvimos pensando en algunos temas, como dicen los afamados conocedores de estos temas de los medios, en off estábamos tocando algunos de esos temas, y yo me pregunto, ya que en estos días estuve mirando, hojeando las máximas de Sun Tzu, si realmente, tanto en la situación que estamos teniendo en la frontera con el vecino país de Haití, se pudiera decir que se están utilizando tácticas que se utilizan en la guerra en función de lo que Sun Tzu plantea. Por ejemplo, hay una que me llama la atención, y es cuando Sun Tzu plantea que uno controla los abastecimientos que tiene supuestamente el contrario, ¿verdad? Que controlando la comida, controlando el agua, controlando ciertos elementos que son fundamentales para la sobrevivencia, pues se estaría con esto teniendo una situación que se utiliza como táctica en la guerra. ¿Tú crees que ese tipo de variables se estén utilizando consciente o inconscientemente en estos temas que estamos viendo con Haití? No creo, porque esos principios son aplicables al arte y ciencia de la guerra, pero de ninguna manera nosotros estamos en guerra con Haití. Podríamos hablar de una ocupación pacífica permanente e insostenible en la República Dominicana, pero de un enfrentamiento bélico no podemos hablar, porque definitivamente, primero, ellos no tienen ejército. Segundo, lo que menos tienen ellos son abastecimientos, porque algunos principios, los principios de la guerra, habla de los suministros, y uno de los planes normalmente en los enfrentamientos bélicos son precisamente tú negarle al enemigo o entorpecer los abastecimientos, sean de municiones, armamentos, repuestos, comida, municiones, etc. Sin embargo, allí lo que hay son bandas armadas que no tienen ningún entrenamiento militar y que no podemos considerarla como un ejército. Las Fuerzas Armadas Dominicanas están preparadas para entrar en cualquier conflicto bélico con una nación, pero que sea representada con un ejército. Haití lo que tiene son bandas de bandoleros armados sin ningún tipo de entrenamiento. Por consiguiente, aplicar esos términos al vecino país de Haití no es... Pero yo escuché a una historiadora, socióloga, que le hicieron una entrevista. Ella vive en Estados Unidos, aunque es de procedencia haitiana, y hablaba de la historia de ese país, y incluso en la prensa internacional se hablaba como que, por ejemplo, Barbecue y el otro, que son los que están liderando estos temas, eran personas que eran militares, pertenecían al ejército o algo así, y de alguna manera no están, pero tienen conocimientos aparentemente que lo pueden ayudar a ellos en los propósitos que tengan. Eso es independientemente de que se hayan convertido en mercenarios, de que sean bandas, y
este pleito, vamos a llamarlo así, este conflicto, este diferendo existente con el tema del canal, plantea en una mesa como si fuera de dominó una competencia, es decir, yo abro el canal, tú me abres la vigía y ahora anuncio que voy a poner bombas adicionales para sacar más agua. Yo protesto, incluso vi a un ingeniero diciendo, haitiano, que la República Dominicana estaba violando la soberanía de Haití con el tema de la vigía. Y ante situaciones como esa pueden haber explosiones y la República Dominicana puede estar amenazada realmente. Sí, yo pienso que los organismos internacionales, la mano que mueve la cuna detrás de todo esto, está apostando a ese tipo de desorden precisamente para causar algún tipo de caos. Y como en una ocasión habíamos hablado, crear un problema a una magnitud tal que sea necesario una intervención. Y yo no dudo que hayan planes de agresión a la República Dominicana en términos militares, en términos de agresión armada. No lo dudo porque eso es lo que es precisamente lo que quieren, provocar un caos. Pero las cosas, lo que se está haciendo no es lo que se debió de haber hecho. ¿Qué debió haberse hecho? Y por consiguiente entonces venimos errados, equivocados en la solución de las situaciones desde el principio. ¿Qué debió haberse hecho? Bueno, lo primero es que se le mintió al país. Se firmó un acuerdo en el 2021 dándole el ok, el visto bueno, el estar de acuerdo con documentos que firmó la Cancillería de la República sin objeción a la construcción del canal. Y ese canciller pudo haber firmado eso de manera autocrática, es decir, sin tener la autorización. No, la Constitución de la República dice que el responsable de la política exterior de la República Dominicana es el presidente de la República. Claro, hay un ministerio que se encarga de eso, pero el responsable es el presidente de la República. Si él hizo eso, suponemos que tenía la autorización del primer mandatario, porque no creo que él haya hecho esto sin la debida autorización. Me da la impresión. Y entonces desde el principio ha sido mal manejado el tema y ha llegado la situación a esto que estamos viviendo en este momento. Pero si nosotros cambiamos, y voy a hacer como un cambio un poco brusco, para salirnos quizás de la problemática fronteriza, y ya que estamos nosotros en la recta final de nuestra política local, yo me pregunto si también la política es una guerra y si la cultura política que tenemos en el país ha hecho que esa máxima, ¿verdad?, que plantea Sun Tzu de premiar a los guerreros victoriosos repartiéndole el botín de guerra, no será lo que los políticos habrán asumido aquí cada vez que el partido X, Y o Z alcanza el gobierno, y entonces después usted ve que en menos de 6 meses una serie de funcionarios se enriquecen utilizando el erario y manejando el erario como si fuera un botín de guerra. Eso se ha hablado muchas veces aquí. ¿No será esto el caldo de cultivo existente en el país para que la gente tenga, por ejemplo, la abstención electoral que hubo y que yo no sé si se va a repetir
ahora en mayo, como consecuencia de ese desamor. Yo diría que es una desesperanza aprendida la que ha tenido la población dominicana, gracias a esos ejemplos dados por los funcionarios y gobernantes de turno. Yo pienso que la abstención en las pasadas elecciones de febrero municipales no es algo nuevo, es algo que ha venido repitiéndose desde que se separaron las elecciones en aquellos años atrás. ¿Y qué es lo que sucede? Las personas piensan que un gobierno local, como es un alcalde, no necesariamente incide en la solución de sus problemas local o regional. Por consiguiente, entonces, no le dan la importancia fundamental que esto conlleva. ¿Por qué? Porque ¿qué puede hacer un alcalde? Normalmente un alcalde lo que puede hacer es una acera, un contén, reparar un parque, quizás alambrar o ponerle electricidad a ciertos postes de luz, etc. Pero los presupuestos designados para ello no son más de ahí. De manera que, ¿qué es lo que ve la gente? Esto es un país presidencialista, donde la mayoría de las situaciones a nivel nacional son resueltas por un presidente y por los ministerios que tienen que ver con eso. Entonces, no tiene la importancia para el ciudadano los gobiernos locales. Entonces, ¿cuál es el resultado? Vienen ciertos niveles de abstención. Pero en este caso de las elecciones de febrero, además de eso, de esa tendencia natural dentro de la forma de pensar de nosotros los dominicanos y de nuestra idiosincrasia, hubieron manos también oscuras que produjeron la abstención y muchísimos otros delitos electorales más. Viendo entonces que la Junta Central Electoral se hacía de la vista gorda ante las denuncias de la oposición y de muchísimos otros medios, de periodistas y de entidades no comprometidas con la causa. Y entonces era una especie de no hacer caso a esas cosas. Entonces convirtiéndose este juez, que debe de ser imparcial, en una pequeña inclinación a no tomar en cuenta las violaciones del gobierno, fundamentalmente. Y eso es grave, porque eso hace que se vaya perdiendo o se pierda la credibilidad en estos torneos electorales, que es el sostén, la columna vertebral de la democracia de la República Dominicana. Fíjate una cosa, a mí me vino a la mente hace 2 o 3 días, lo que pasa es que no recuerdo, no pude ubicar el versículo en la Biblia, pero yo sé que en la historia de Israel y todos estos temas que se narran en la Biblia, hay pueblos que llegaron a rebelarse, a tener rebeliones, y no sé en cuál de los libros del Antiguo Testamento, o si es en Proverbios, plantea que cuando el gobernante y las leyes que se aplican son injustas, evidentemente el pueblo es maltratado, y con esos maltratos normalmente surgen las rebeliones, la revuelta. Modernamente, luego de la experiencia que tuvo Mahatma Gandhi en la India, y el mismo David Thoreau acuñó ese mismo pensamiento de Gandhi, pues se comenzó a hablar de desobediencia civil,
que no es una rebelión desde el punto de vista caos, desde el punto de vista violencia, sino sencillamente no acatar lo que supuestamente debería. Y cuando uno ve la composición del Congreso Nacional, y uno se pregunta, ok, es una ley, pero ¿quién hace las leyes? Llega un momento que en una situación de desesperanza, porque este país ha tenido esperanzas en algunos momentos de la historia, y ha sabido votar con ese voto de castigo, precisamente por darle una oportunidad al mismo proceso democrático, por tener fe probablemente en los candidatos, aunque de repente ha sido quizás también en un porcentaje alto el voto de castigo, y además voy a votar por Javier, porque Javier está pegado y Javier es amigo mío, y si él gana yo consigo lo mío. Es decir, que ha habido también prácticamente un entierro de los ideales, del discurso, de una filosofía. Ya no se puede hablar, digamos que de un discurso atractivo donde la gente se enamora. Yo no sé hasta qué punto en este proceso electoral que viene va a haber chance, porque ya estamos en la recta final, para que existan discursos que atraigan a la gente entre los partidos mayoritarios, porque son partidos, yo creo que hay una polarización evidente en el proceso electoral, y que no sea otro fiasco. Han habido fiascos sucesivos en la República Dominicana, y el voto de castigo ha estado ahí. No sé si ese tema de la rebelión, quizás recordándome lo que ocurrió en el año 84, con esa poblada que tuvimos, viendo lo que está pasando en Haití, viendo que dirigentes importantes de uno de los partidos de oposición está denunciando en la OEA que no van a admitir ni van a permitir que situaciones como la que pasaron en las elecciones de febrero vuelvan a ocurrir en las próximas elecciones. Todo esto como que pone sobre la mesa una preocupación que yo creo que debe ser legítima. ¿Hasta qué punto nosotros estamos como pisando sobre un polvorín donde de repente lo económico, la justicia social, la demanda social insatisfecha, y entonces toda esta componenda, toda esta trama electoral, ¿hasta qué punto esto no podría ser un tema de peligrosidad para la sociedad dominicana? Yo pienso que sí, que tú tienes razón en eso. Mira, cuando vemos lo que sucedió en febrero pasado y vemos cómo las autoridades de la Junta Central Electoral fueron indiferentes, como acabamos de decir hace un momento, y vemos también que Ángel convoca a un debate presidencial y ellos pues eligieron a los partidos mayoritarios, los candidatos a la presidencia de los partidos mayoritarios, de los 3 partidos mayoritarios. Excluyeron a los demás. Y entonces yo veo la desesperación del partido del gobierno cuando pone a 2 movimientitos que nada más lo conocen ellos a depositar ante el Tribunal Electoral un amparo para evitar que Leonel Fernández vaya al debate. Pero Leonel Fernández debe ir al debate, ¿no? Pero, entonces, fíjate cómo después que dijeron que sí, que iban al debate. ¿Y por qué estarían tratando de evitar que vaya? ¿Por qué razón? Bueno, porque
Después que dijeron que sí, que iban a ir al debate, parece que se han dado cuenta que eso podría ser un matadero. ¿Cómo así? Me refiero no en el sentido propio de la palabra. No, pero no, para que tú a veces saltas con unos chistes raros. No. La gente cree que tú eres no muy en serio. el sentido Tú propio pones, de la palabra. tú saltas Va a con una haber vaina. una situación donde Leonel, que es el problema de ellos es Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque es Pero Leonel no lo apoyó a ellos en las elecciones pasadas. Claro, es el más experimentado, el que mejor maneja los temas económicos, sociales y políticos, y el mejor maneja la situación de atolladero, el que más la entiende, el que en este momento no ha metido el actual gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Espérate. ¿Y por qué tú dices que el gobierno no ha metido un atolladero? Bueno, pues sí. Tú estás hablando tú estás diciendo cosas muy pesadas aquí. Bueno, yo tenía un negocio de comidas y en el 2020, a principios del 2020, yo compraba el pollo a 38 pesos. Se quebró mi negocio porque uno tenía contratos con precios específicos y terminamos comprando el pollo a 100 pesos. Entonces, si eso, solamente voy a poner un ejemplo, si eso a ti no te parece la debacle en la economía de los dominicanos, de lo que todos los días se busca la manera de sobrevivir, entonces, si eso no es una situación dificultosa, quisiera que tú me digas cuál es. Porque la República Dominicana era una cosa en el 2020 y ahora en el 2024 es otra totalmente diferente. Pero yo pienso que la misma encuesta Galo, tanto que se ha criticado, planteó que un porcentaje altísimo de los encuestados entendían que la situación económica del país no era buena. Y lo que era precisamente una contradicción, ¿verdad? Que la situación no esté así, no sea halagüeña, no sea plausible, y que entonces se hable de una intención de voto también tan alta, prácticamente equiparable, cuando probablemente lo lógico en el comportamiento sociológico, digamos así, ¿verdad? Es que son variables que van ahí, cuando sube una, sube la otra, cuando baja una, baja la otra, son directamente proporcionales su comportamiento. Pero tenemos un maquillador excelente de los números económicos de la República Dominicana, donde tú oyes esos números y probablemente, yo no sé si fue que se confundieron con la economía de Suiza o de Finlandia o de un país de eso, pero tú oyes hablando de una prosperidad extraordinaria en la República Dominicana, que tú dices, ¿pero a dónde? ¿En qué país que están esta gente? Entonces, tienen que irse a la calle para que vean la verdad. Ahora, cuando tú me dices, no es que yo no crea en las encuestas, que tú mencionaste a la encuesta Galo, no es que yo no crea en las encuestas, en la que yo no creo en esa, porque está llena de contradicciones. Lo que tenemos un poquito de conocimiento estadístico, podemos solamente observar, solamente de ver los números sabemos que ya está llena de contradicciones. Si hay una pregunta que dice, que le hacen, ¿usted cree que vamos por buen camino o por mal camino? El 70% de la gente dice, vamos por mal camino. Y cuando tú le haces otra pregunta, ¿cuál es el tema que más le preocupa a usted? Dice, la seguridad. ¿Y usted cree que se ha hecho algunas cosas importantes para mejorar el asunto de la seguridad? No, ahora estamos peor todos los días. Y cuando tú analizas todas esas preguntas y todo el mundo contesta un 60, 65 y 70% en contra de esas medidas que lleva el gobierno, entonces, ¿cómo tú me dices a mí que la intención de votos es de 65%? Vamos a ver esta parte. Vamos a continuar en breve con esta parte,
precisamente luego de que hagamos esta breve pausa.